Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trace. Hoy vamos a ver lo que es el patrón de ruptura retroceso. El patrón de ruptura retroceso se basa en la premisa de que soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte una vez el precio ha roto ese nivel. También se basa en la premisa de que el 50% de las veces después de que el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, tiende a retroceder a ese soporte o resistencia que ha roto. Aquí en el gráfico diario de la libra frente al dólar podemos ver que alrededor del 1.3500 número entero, el precio encontró una resistencia cuando viene y lo visita aquí en esta zona. Sin embargo, después de que rompe ese nivel aquí al alza, el precio retrocede a ese mismo número entero y después continúa subiendo. El patrón de ruptura y retroceso funciona mejor alrededor de un nivel de soporte o resistencia importante, como por ejemplo un número entero, puede ser un retroceso Fibonacci, un punto pivote o puede ser una media móvil. Cualquiera de esos indicadores o estudios nos pueden ayudar a identificar los niveles de soporte o resistencia que tienen más probabilidades de funcionar. Vamos a ver más ejemplos aquí sobre este gráfico. Aquí podemos ver en varias ocasiones cómo los números enteros funcionan bastante bien como soporte resistencia. Nótese que aquí en el 1.2600 el precio viene, encuentra una resistencia, intenta retroceder hacia abajo, pero después vuelve y lo visita y lo rompe con fuerza. Después de unas cuantas velas el precio regresa otra vez a ese mismo 1.2600, pero en esta ocasión este nivel se convierte en soporte. Acá fue resistencia, acá fue soporte. Vamos a ver acá en el euro frente al yen. Aquí tenemos la media móvil exponencial de 200 días. Alrededor de esa media móvil exponencial de 200 días también se forman muchas veces patrones de ruptura y retroceso. Recuerden que esa media móvil funciona bastante bien como nivel de soporte o resistencia. Aquí vemos cómo el precio viene a la media móvil exponencial de 200 días, rompe esa media móvil, después retrocede a esa misma media móvil, rebota desde aquí y continúa subiendo. Este es un buen ejemplo de lo que es el patrón de ruptura y retroceso, ya que nos muestra este espacio en blanco aquí en medio del retroceso. Recuerden que si hay este espacio en blanco y el retroceso está bien definido, bien formado, entonces hay más probabilidades de que funcione el patrón. En estos patrones de gráfico, ya sea el patrón de ruptura retroceso o cualquier otro patrón, lo que más importa es la simetría. Entre más simétrico sea el patrón, más probabilidades tiene de funcionar. Entre mejor organizado esté, también más oportunidades tiene de que funcione el patrón. Aquí vemos cómo funciona alrededor de esta media móvil exponencial de 200 días. Acá en el oro también tenemos la media móvil exponencial de 200 días y vemos cómo en esta zona no es un patrón de ruptura y retroceso muy bien definido, pero también funciona. Vemos cómo el precio encuentra un soporte aquí en la media móvil exponencial de 200 días, lo rompe y cuando lo rompe retrocede otra vez a esa misma media móvil. Lo que sucede aquí es que cuando el precio viene a esa media móvil, los operadores esperan de que el precio de aquí rebote hacia arriba, que encuentre un soporte en esta zona. Así que aquí se abren las posiciones de compra. Sin embargo, el precio no sube lo suficiente y lo que hace es que rompe hacia abajo. Esas posiciones de compra entran en negativo cuando el precio rompe hacia abajo. Mientras el precio estuvo por debajo de esa media móvil, esas posiciones de compra que se abrieron acá arriba están en negativo. Cuando el precio regresa a la media móvil de 200 días o regresa cerca de ese nivel donde se abrieron esas posiciones de compra, esas posiciones llegan otra vez al punto de equilibrio o llegan a cero. Los operadores que estuvieron sufriendo cuando el precio estuvo acá abajo sienten un alivio cuando el precio regresa a ese nivel. Y lo que hacen es que corren a cerrar esas posiciones. Esas posiciones de compra se cierran con una venta y es por eso que el precio detiene su subida aquí. Entran al mercado esas ventas que están abriendo y el precio rebota otra vez o continúa con su impulso bajista como lo vemos aquí en este ejemplo. Esa es la razón psicológica de por qué un soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte, ya sea alrededor de una media móvil como lo vemos aquí, alrededor de la media móvil exponencial de 200 días o alrededor de un número entero. La media móvil exponencial de 55 días también podría ser usada como soporte o resistencia, pero funciona mejor la media móvil de 200 días. De hecho, aquí en el neozelandés frente al dólar estadounidense vemos que la media móvil exponencial de 200 días está actuando como una buena resistencia. De llegar
llegara a romper ese nivel y retroceder otra vez a esa media móvil, se podría producir en esa zona un patrón de ruptura retroceso. Aquí también podemos ver cómo la media móvil exponencial de 55 días actúa bastante bien como una resistencia. Alrededor de esa media móvil también se pueden llegar a producir patrones de ruptura retroceso, pero como les digo, funciona mejor alrededor de la media móvil exponencial de 200 días. Acá tenemos otro patrón de ruptura retroceso alrededor de esa media móvil de 200 días. Nótese cómo el precio viene a esa zona, rompe, retrocede otra vez a esa misma media móvil y continúa cayendo en dirección de la ruptura inicial.